¿Y si te dijera que un simple agujero en el hielo podría desencadenar el encubrimiento más grande de la era moderna? Un círculo perfecto apareció de la nada en la Antártida, y lo que emergía desde abajo obligó a cerrar todo el continente. Hoy exploramos qué se encontró realmente bajo el hielo. Número 14. La zona prohibida de la Antártida. En lo más profundo del mundo, cubierta de grueso hielo y nieve interminable, la Antártida esconde secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber. Se han avistado cosas extrañas, se han susurrado historias, y los responsables parecen desesperados por mantenerlo todo en secreto. Un exingeniero de vuelo naval llamado Brian vio una vez algo tan impactante que personas poderosas se esforzaron por silenciarlo. ¿Qué fue? ¿Por qué importa? Esta historia es una aventura increíble. Viste demasiado, guarda silencio o desaparece. Brian pasó años sobrevolando las gélidas tierras áridas de la Antártida, acumulando miles de horas en el aire. Pero un viaje en particular a finales de los 80 cambió su vida para siempre. Mientras su avión sobrevolaba la tierra helada, vio algo que nadie debería haber visto. Un enorme círculo perfecto en el hielo que conducía a una cueva brillante. Antes de que pudiera verlo más de cerca, todo en el avión empezó a volverse loco. Los sistemas de navegación estaban muertos. El equipo de comunicación colapsó. El avión apenas se mantuvo en el cielo. Su tripulación no tuvo más remedio que alejarse y regresar. Al aterrizar, los recibieron hombres serios con trajes oscuros, de esos que no bromean. Se tomaron todos los registros de su vuelo, y a Brian se le dio una autorización para no hablar de lo que vio. Pero la cuestión es que, una vez que ves algo tan grande, es imposible olvidarlo. Después de ese vuelo inquietante, Brian empezó a notar cosas. Científicos que habían estado trabajando en la Antártida desaparecían repentinamente. Las estaciones de investigación eran abandonadas sin explicación, y de vez en cuando ocurría algo extraño. Corrían rumores de operaciones militares sospechosas que llegaban antes de que nadie pudiera hacer preguntas. Transmisiones de radio desde las profundidades del hielo enviaban señales extrañas en idiomas desconocidos justo antes de que ocurrieran estas desapariciones. Y entonces, como para sellar aún más el misterio, quienes intentaron indagar en la verdad se encontraron con amenazas o algo peor. Uno de los momentos más aterradores que vivió Brian ocurrió mientras volaba cerca de un remoto centro de investigación. Su copiloto avistó algo inusual. Una nave ovalada, blanca y lisa, flotaba silenciosamente cerca de su cabina. Era enorme, de al menos 30 metros de ancho, y se movía como nunca antes. Brian hizo lo que cualquier oficial entrenado haría. Número 13, lo reportó. Fue un error. Antes de que pudiera darse cuenta, oficiales de alto rango llegaron a su base y le dijeron que se retractara de su informe. Cuando se negó, comenzaron las amenazas. Si valorara su carrera y su seguridad, se callaría. Quedó claro que quienquiera que controlaba los secretos de la Antártida no estaba interesado en que el mundo supiera la verdad. El descubrimiento más extraño de Brian se produjo al captar una débil señal de socorro. Provenía de una profunda plataforma de hielo, un lugar donde nadie debía estar. Siguiendo la señal, él y su tripulación se toparon con un enorme agujero en el hielo que brillaba con una inquietante luz azul. Era perfectamente redondo, como si algo lo hubiera tallado con increíble precisión. En cuanto se acercaron, todos los sistemas de la aeronave dejaron de funcionar. Sin energía, sin controles, sin nada. Eran presa fácil. Justo cuando parecía que se quedarían varados, los sistemas de respaldo se activaron, permitiéndoles alejarse. Pero antes de partir, Brian vio algo que lo dejó helado. Formas oscuras moviéndose dentro del agujero. Algo o alguien estaba allí abajo. De vuelta en la base, Brian envió un mensaje codificado sobre el misterioso agujero. En cuestión de horas, se desplegó una operación militar completa en el lugar. Nadie sabe qué hicieron allí. Pero Brian fue llevado para interrogarlo por un equipo que incluía a miembros de una agencia gubernamental secreta. Su mensaje era que si valoraba su vida, olvidaría todo lo que veía. Brian pronto se dio cuenta de que no se trataba solo de guardar secretos, se trataba de control. Empezó a investigar la larga historia de los misterios de la Antártida y descubrió un patrón escalofriante: muertes inusuales, investigadores desaparecidos y un rastro de operaciones clasificadas que se remontaban a décadas atrás. Algo estaba enterrado bajo ese hielo, y fuerzas poderosas estaban decididas a mantenerlo oculto.
La periodista Linda Moulton Howe no iba a dejar que esta historia se perdiera. Reunió todas las pruebas posibles, rastreando a otros que habían presenciado sucesos extraños en la Antártida. Su investigación reveló detalles aún más inquietantes. Aviones avanzados vistos entrando y saliendo de bases secretas. Número 12. Objetos submarinos viajando a velocidades imposibles e imágenes satelitales de estructuras que no deberían existir. Quedó claro que la Antártida no era solo un páramo helado. Era un campo de batalla por el conocimiento. Los gobiernos luchaban por mantener algo enterrado, y quienes se acercaban demasiado pagaban el precio. Linda enfrentó presiones de fuentes desconocidas para que abandonara la investigación, pero se negó. La verdad era demasiado grande para ignorarla. Se rumorea que la razón de todo este secretismo tiene que ver con algo que no es de este mundo. ¿Podría existir una antigua civilización enterrada bajo el hielo? ¿Existen tecnologías avanzadas ocultas, capaces de cambiar la vida tal como la conocemos? Y de ser así, ¿quién controla realmente la Antártida? Una cosa es segura: quienes ostentan el poder están aterrorizados por lo que pueda revelarse. Harán lo que sea necesario para mantener al mundo en la oscuridad. Pero a medida que más personas dan a conocer sus propios relatos, la verdad se vuelve más difícil de ocultar. Depende de nosotros seguir haciendo preguntas, seguir buscando respuestas. El continente helado puede estar en silencio, pero sus secretos gritan para ser escuchados. ¿Qué hay realmente ahí abajo? ¿Y por qué la nación más poderosa del mundo está tan desesperada por mantenerlo bajo llave? Número 11. No todo permanece enterrado para siempre. En enero de 2015, la periodista de investigación Linda Moulton Howe se topó con una misteriosa historia antártica cuando recibió un correo electrónico de Brian, un ingeniero de vuelo naval retirado de los Estados Unidos, con una anécdota alocada de su tiempo en la Antártida. En los años 80 y 90, Brian soltó una bomba. Afirmó haber visto cosas realmente extrañas durante sus 4.000 horas de vuelo sobre la Antártida. Ingeniero de vuelo naval, me pidió que lo llamara solo Brian. La parte más jugosa de la historia es que se topó con un enorme círculo perfecto tallado en la capa de hielo de la Antártida, que conducía a la entrada de una cueva brillante. Pero aquí es donde se pone aún más extraño. Cuando Brian intentó acercarse, todos los dispositivos de su aeronave fallaron y tuvieron que reiniciarla de emergencia. Tras ese encuentro, autoridades sospechosas confiscaron los registros y les dieron a Brian y a su tripulación la ley del hielo. Intrigada por la locura de la historia de Brian, Linda investigó más a fondo. Algo arqueológico en la Antártida. Brian reveló más tarde lo ocurrido. En 1987, durante un vuelo de reabastecimiento desde la estación McMurdo, Brian y su tripulación recibieron órdenes de última hora de recoger algo de un campamento remoto en el interior de la Antártida. Al llegar, encontraron el campamento destrozado y desierto, sin rastro de actividad humana. Este escalofriante escenario desencadenó una serie de desapariciones en estaciones antárticas. Extrañas ráfagas de radio y extraños idiomas surgían antes de cada desaparición, provenientes de alguna fuente desconocida en las profundidades del hielo. Mientras la tripulación se ponía nerviosa, el copiloto de Brian avistó una gran nave brillante que pasaba silenciosamente cerca de su cabina. Parecía sacada de una película de ciencia ficción. Una nave blanca, de superficie lisa y forma de rombo, de más de 30 metros de diámetro. Brian hizo lo que debía hacer e informó al regresar. Aquí es donde la cosa se pone fea. Hombres de traje negro se presentaron en McMurdo, acompañados de importantes comandantes navales. Le ordenaron a Brian que se retractara de su informe sobre la extraña aeronave, pero se negó, enfrentándose a graves consecuencias. Semanas después, mientras inspeccionaba una zona remota, Brian captó una débil señal de socorro proveniente del interior de una plataforma de hielo. La rastreó hasta un extraño agujero circular en el hielo, que brillaba misteriosamente, pero mientras volaban en círculo para examinarlo, el avión se apagó. Número 10. Todos los sistemas se apagaron. Fue extraño, pero por suerte consiguieron energía de emergencia y lograron salir ilesos. De vuelta en McMurdo, Brian envió una alerta codificada sobre el extraño agujero en el hielo, pero, sorprendentemente, un grupo de convoyes clasificados se dirigía hacia allí. Brian se vio entonces interrogado por un panel de hombres de traje de DARPA, quienes le advirtieron que mantuviera la boca cerrada sobre los extraños avistamientos en la Antártida. Por si fuera poco,
Brian ató cabos con casos sin resolver de científicos desaparecidos y puestos de investigación abandonados en la Antártida a lo largo de los años. Allá abajo es como un expediente X congelado. Acosado por un sentido de responsabilidad, Brian cargaba con una inmensa culpa por guardar silencio sobre los inquietantes incidentes en la Antártida, sabiendo que sus compañeros militares enfrentaban amenazas por hablar. Por suerte, encontró una aliada en Linda Howe, una investigadora dedicada y ansiosa por sacar a la luz los relatos silenciados y exponer la verdad tras un posible encubrimiento antártico. Durante varios años, Linda realizó investigaciones exhaustivas, recopilando testimonios de testigos militares que respaldaban las afirmaciones de Brian. Hablaron de dirigibles avanzados cerca de la Antártida, extrañas transmisiones de radio IC y objetos sumergidos no identificados, USO, conocidos popularmente como objetos sumergidos, no identificados, OSU, moviéndose a velocidades vertiginosas en el océano Antártico. Imágenes satelitales clasificadas revelaron instalaciones temporales abovedadas en la Antártida, misteriosamente destruidas para ocultar actividades encubiertas. Linda también descubrió los obituarios de numerosos investigadores especializados en estudios antárticos que murieron prematuramente tras incidentes en el hielo. Investigaciones más profundas revelaron décadas de expediciones secretas, lideradas por poderosas entidades militares y científicas, a lugares antárticos, lo que planteó preguntas sobre sus verdaderos objetivos. A pesar de que la Antártida es una reserva científica, las tensiones geopolíticas han aumentado debido a la superposición de reivindicaciones territoriales, lo que genera temores de explotación de recursos y despliegue nuclear. Hoy, Linda se enfrenta a los desafíos de misteriosas agencias de seguridad mientras profundiza en el creciente secretismo y la seguridad de la Antártida. Sin embargo, el apoyo general a sus investigaciones está creciendo. El destino de la vida en nuestro planeta depende de la transparencia sobre el futuro de la Antártida, una transparencia que niegan constantemente quienes ostentan el poder. En esta coyuntura crucial, debemos apoyar a quienes buscan la verdad como Linda y afrontar la realidad con una mente abierta pero crítica. A medida que surgen revelaciones sobre los secretos de la Antártida, nuestro enfoque debe centrarse en la búsqueda de sabiduría en lugar de sucumbir al miedo. Es hora de priorizar los hechos sobre la supresión o la negación, incluso si eso significa lidiar con verdades inquietantes que podrían transformar la historia de la humanidad tal como la entendemos. Número 9. Los encuentros extraterrestres de Brian en la Antártida. El tiempo que Brian pasó sobrevolando la Antártida se convirtió en una salvaje aventura de ciencia ficción frente a la gélida belleza del continente. Los investigadores desaparecieron, se asustaron y no quisieron revelar nada, lo que agregó un tono espeluznante a la historia de Brian. Pero lo realmente desconcertante es que Brian seguía viendo cosas plateadas y brillantes, haciendo movimientos alucinantes en los brillantes cielos antárticos, desafiando toda la ciencia conocida. En un vuelo sobre la cordillera de la Reina Maud, Brian y su equipo vieron discos plateados brillantes, perfectamente redondos, surgir uno tras otro desde detrás de un pico helado, flotando hacia el monte Fridtjof en una línea perfecta. Tenían entre 27 y 36 metros de ancho y sus superficies lisas no brillaban, lo que les daba un aspecto sólido contra el cielo azul. Y, miren, se movían como nada que los humanos pudiéramos hacer. Giros sincronizados, aceleraciones descontroladas y rotaciones en el aire sin alas ni propulsores. Después de 15 minutos de este extraño movimiento, los discos pasaron zumbando detrás del monte Fridtjof, dejando a Brian y su equipo totalmente atónitos. No podían creer lo que acababan de ver en los cielos antárticos. La tecnología exhibida ese día insinuaba la existencia de seres mucho más inteligentes trabajando sobre el polo sur de la Tierra de lo que creíamos posible. Número 8. El descubrimiento de un enorme agujero en el hielo antártico. El agujero era más liso que cualquier taladro moderno, con un frío resplandor azul. Por si fuera poco, todo su equipo se descontroló al acercarse, como el radar, los controles de navegación, lo que fuera. Todo estaba bien en cualquier otro lugar, pero a menos de 1 kilómetro de esa extraña cueva de hielo, se convirtió en un caos total. Brian presentó un informe al respecto, detallando la locura electromagnética,
y avistando 3 objetos que se movían rápidamente saliendo disparados de la cueva a velocidades increíbles. Pero ¿adivina qué? Unos desconocidos se llevaron el informe y querían que todos guardaran silencio. Todo esto le trastocó la cabeza a Brian. Le recordó viejas historias sobre misteriosos espacios bajo la superficie de la Antártida de la expedición naval secreta del almirante Byrd en 1947. Brian incluso se arriesgó a realizar vuelos en solitario sobre la anomalía, donde una descarga eléctrica salvaje alteró su equipo. En su último vuelo antes de que le prohibieran la entrada a la zona, Brian vio un disco plateado enfriándose dentro de la cueva de hielo. Y entonces, ¡pum! El disco salió disparado, emitió una luz deslumbrante y quemó todo el equipo de Brian. Después de que Brian y su avión finalmente volvieran a la ruta, 20 minutos después, descubrieron que habían aterrizado a 13 kilómetros de la extraña cueva. Brian no recordaba cómo se movió el avión durante el apagón, a pesar de los intentos de regresar a las coordenadas. El mal tiempo constante y una estricta zona de exclusión aérea hicieron que nunca volviera a ver la entrada de la cueva antártica. En los años siguientes, Brian contactó discretamente con otros pilotos que confirmaron haber visto discos plateados cerca de bases antárticas. Un colega estacionado cerca del pico Euler incluso compartió pruebas de actividad de objetos sumergidos no identificados en el mar de Weddell. Con cápsulas metálicas emergiendo y sumergiéndose sin problemas, otro amigo consiguió impresiones térmicas satelitales que mostraban señales de calor bajo la tierra de Wilkes, lo que indicaba la existencia de burbujas o instalaciones habitacionales temporales. Al comparar notas, se dibujó un panorama de las actividades relacionadas con la COVID-19 bajo kilómetros de hielo antártico, posiblemente relacionadas con la aeronave plateada que Brian presenció realizando movimientos alocados sobre los glaciares. Hoy, los recuerdos de aquellas extrañas experiencias aún atormentan a Brian por las noches. La verdad, ya sea aterradora o asombrosa, lo abruma. Pero Brian no está solo. Hay un creciente grupo de veteranos que conocen los misterios de la Antártida, ansiosos por descubrirlos. Con las agencias espaciales planeando bases sobre el polo sur de la Tierra, nuestra civilización podría tener que enfrentarse a la inquietante realidad de qué o quién vive ya en los rincones más recónditos de la Antártida. La historia de Brian es la clave para desvelar el secreto supremo de la Antártida. Desafía nuestras ideas sobre la historia de la humanidad y plantea preguntas sobre nuestro lugar en un planeta extraordinariamente inteligente. Aunque algunas revelaciones sean difíciles, la sabiduría nos dice que aceptemos la verdad a la luz colectiva de la comprensión, en lugar de dejarla perdurar en la oscuridad de la ignorancia y la negación. Enfrentar la realidad con una mente abierta pero perspicaz es nuestra mejor manera de avanzar en la evolución. Número 7. Relatos paralelos en la historia. Las asombrosas historias de Brian sobre sus aventuras antárticas recordaban, curiosamente, relatos similares de décadas atrás del célebre explorador polar estadounidense, el almirante Richard Byrd. La reputación de Byrd se disparó tras liderar expediciones aéreas pioneras sobre los polos norte y sur en 1926 y 1929, convirtiéndolo en un héroe nacional. Sin embargo, fue la afirmación de Byrd en 1947 de haber descubierto una enorme entrada a un mundo subterráneo oculto durante una expedición antártica, lo que realmente asombró al público de la posguerra. Según su relato, Byrd descendió kilómetros sobre tierras libres de hielo, repletas de montañas, bosques, vegetación e incluso animales gigantescos. Sin embargo, una amenazante aeronave en forma de disco le ordenó regresar. Cuando Byrd regresó a Estados Unidos, su increíble relato fue rápidamente suprimido bajo la misteriosa presión de las autoridades. En el futuro, preveo un momento en que será muy importante. Estratégicamente similar a la experiencia de Brian, el almirante Byrd se enfrentó a una rápida campaña para confiscar registros y silenciar a todos los supervivientes de la expedición sobre cualquier avistamiento inusual en la Antártida. La fama y credibilidad de Byrd dificultaron desacreditar su extraño testimonio. Los organizadores del encubrimiento antártico se dieron cuenta de que sus tácticas habituales de ridiculización y negación no funcionarían contra una figura nacional tan respetada. Byrd fue sometido a un interrogatorio documentado bajo observación psiquiátrica de la Marina estadounidense,
antes de retractarse abruptamente de su historia. Semanas después, los miembros de la expedición, que antes se expresaban abiertamente sobre la Antártida, se negaron repentinamente a hacer comentarios, y Byrd se retiró de la vida pública para el resto de sus días. Número 6. El gobierno emitió una advertencia clara. Las amenazas de represalias aseguraron el silencio sobre el relato de Byrd, alimentando sospechas sobre una verdad inquietante. Aunque las autoridades lo descartaron como delirios, millones dudaban, especialmente dadas las negaciones contra un respetado explorador. Sus descripciones de un mundo interior con tecnología avanzada tendrían implicaciones revolucionarias. Las preocupaciones incluían la seguridad nacional, la competencia por recursos antárticos y el mantenimiento del orden social. El ejército temía ventajas soviéticas, mientras que científicos y políticos querían evitar revelar limitaciones en el conocimiento actual. El extremo secretismo sugería motivaciones más allá de intereses convencionales. Los hallazgos de Byrd cuestionaban el conocimiento establecido. Documentos del FBI revelaron vigilancia continua, indicando preocupaciones más allá de la Guerra Fría. Byrd intentó controlar la narrativa publicando sus descubrimientos desde la Antártida, pero fue forzado a retractarse, dañando su credibilidad. El tema se desvaneció hasta que nuevos testigos emergieron. Número 5. El testimonio de Brian. Su encuentro con objetos extraños coincidía con las descripciones de Byrd. Los testimonios consistentes, unidos por la investigación de Linda, desafiaron décadas de encubrimiento oficial. A diferencia de la era de Byrd, Internet ha impedido la supresión total. Un movimiento global cuestiona ahora los secretos antárticos, considerados demasiado persistentes para ignorar. La Antártida permanece enigmática, con mapas incompletos mientras exploramos otros planetas. Estudios cuestionan rutas históricas de exploración, sugiriendo presencia anterior de civilizaciones avanzadas. Linda descubrió esfuerzos coordinados de ocultamiento entre agencias gubernamentales, pero testimonios de desertores gradualmente revelan la verdad. Las revelaciones prometen transformar la comprensión humana. El trabajo de Brian y Linda facilita acceso a estos misterios. Mientras el hielo retrocede, la verdad emerge. La humanidad debe enfrentar estos descubrimientos con sabiduría y madurez, pues sus implicaciones podrían unir o dividir a la sociedad. Número 4. La Antártida. El continente más frío, seco y ventoso del planeta, siempre ha sido un misterio para los humanos. Es un colosal trozo de hielo de aproximadamente 83 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el lugar más frío, seco y ventoso del planeta. Con toda esa superficie helada, uno podría pensar que la Antártida estaría llena de gente, ¿verdad? Bueno, no del todo. Alberga a menos de 10 valientes, en su mayoría científicos e investigadores que se enfrentan a las inclemencias del tiempo para descubrir los secretos que esconde su gélido abrazo. Y de verdad, hace muchísimo frío ahí abajo. Temperaturas de menos 13,6 grados Celsius, con los días más fríos alcanzando los escalofriantes menos 56,2 grados Celsius. Eso es más frío que el corazón de tu ex en San Valentín. Los vientos en la Antártida son como algo de otro mundo, soplando a velocidades superiores a las que puede correr un guepardo. 300 kilómetros por hora, para ser exactos. Si a eso le sumamos las implacables tormentas de nieve que pueden durar semanas, tenemos un entorno extremadamente duro bajo todo ese hielo. La Antártida guarda secretos que desvirtúan nuestros libros de historia. Allá por el siglo XVI, el mapa de Peri Reis mostraba la Antártida mucho antes de que la descubriéramos oficialmente en 1820. ¿Cómo sabían esos antiguos cartógrafos de esta maravilla helada? ¿Y por qué acertaban tanto en sus dibujos? Es un misterio que deja a historiadores y científicos perplejos. Aunque pueda parecer un lugar desolado, el aislamiento de la Antártida la ha mantenido impecablemente limpia gracias al Tratado Antártico firmado en 1959. Es como una zona prohibida para cualquier actividad humana importante. 12 naciones se unieron y decidieron usarla para la ciencia. Así pues, la Antártida es como la zona VIP de la Tierra, reservada para la investigación de vanguardia sobre el clima y la atmósfera, sin contaminación ni ruido urbano. En resumen, la Antártida es como el reino de hielo por excelencia. Número 3. Un paraíso helado. Es un lugar desafiante y misterioso, preservado por acuerdos internacionales. Su frío extremo conserva meteoritos y microbios antiguos que revelan secretos de nuestro sistema solar y la evolución de la vida.
La Antártida inspira con su belleza única, desde cuevas de hielo azul hasta majestuosos glaciares. Es una experiencia surrealista que combina belleza natural con un ambiente gélido y remoto. Aunque se ha intentado capturar su magia a través del arte, este lugar está en peligro. La Antártida es vital para el clima global, pero el calentamiento está alterando su equilibrio. Con la pérdida anual de 250 millones de toneladas de hielo, los científicos advierten sobre riesgos para el ecosistema y el nivel del mar. Se implementan planes de protección mientras varios países compiten por sus recursos naturales. Con más de 250 millones de toneladas métricas de hielo desapareciendo cada año, existe una verdadera preocupación por la seguridad del ecosistema antártico. Planes como la creación de áreas protegidas, el establecimiento de normas de pesca y el control de pingüinos y ballenas buscan proteger a estas criaturas que se encuentran al borde del abismo. Además de todo esto, existe cierto debate sobre quién puede reclamar qué en la Antártida. Grandes países como Rusia, China y Estados Unidos tienen la mira puesta en el lugar por sus tesoros ocultos, minerales y petróleo. Número 2. Bajo todo ese hielo, se suponía que el Tratado Antártico de 1959 mantendría la calma, pero está sufriendo las consecuencias a medida que los países se vuelven ávidos de recursos. La gran pregunta es, ¿podemos mantener la atmósfera tranquila de la Antártida mientras lidiamos con el cambio climático, la política global y los sueños humanos de enriquecerse? Algunos quieren mantenerla salvaje y protegida, mientras que otros ansían lucrarse con sus recursos. Es como un tira y afloja cósmico entre salvar el planeta y ganar dinero fácil. A pesar de todo el caos, la Antártida mantiene la calma. Sus criaturas únicas han descubierto cómo sobrevivir a inviernos locos, y sus antiguas montañas lo han visto todo. Aún hay mucho que desconocemos sobre este gélido paraíso. Geografía extraña, clima salvaje, y los secretos de criaturas que prosperan en condiciones extremas. La Antártida es como un misterioso cofre del tesoro, y quizás escondida en su hielo se encuentre la clave para comprender lo dura que puede ser la vida. Como dijo una vez el legendario explorador Sir Ernest Shackleton, necesitamos profundizar y cuestionar lo que creemos saber sobre la supervivencia polar. La Antártida tiene historias que contar, y esto es solo el comienzo. El continente aislado de la Tierra, la Antártida, no es solo un trozo de tierra congelada. Es una obra maestra impresionante que muestra la belleza pura y sin filtros de la Tierra. Este gélido país de las maravillas es como ningún otro lugar, capturando la imaginación y asombrando a quienes tienen la suerte de presenciar su grandeza. Piense en las cuevas de hielo de un azul eléctrico, iluminadas por microbios congelados y glaciares que serpentean hacia el mar formando un diseño trenzado. Las imágenes de la Antártida son como un país de las maravillas que deja una huella imborrable en el alma. Quienes han pisado la superficie de la Antártida afirman que es una experiencia de otro mundo. A pesar del aislamiento y el frío, hay una belleza innegable en el aire. Enormes icebergs tabulares esculpidos en formas abstractas flotan con las corrientes. Petreles de las nieves y charranes antárticos se deslizan con gracia sobre grietas y hendiduras, con su danza etérea acompañada por el susurro del viento. A través de cámaras, bolígrafos y pinturas, la humanidad ha intentado capturar la magia de la Antártida. Imágenes icónicas como Earthrise, que revela nuestro planeta como un oasis flotante en el espacio, o documentales como March of the Penguins, que muestra el peculiar encanto de los pingüinos emperador, han convertido a la Antártida en una musa para creadores talentosos. Obras como White Darkness y Worst Journey in the World narran conmovedoras historias de exploración polar, mostrando la grandeza de la Antártida y su naturaleza implacable durante la era heroica. Hoy en día, los aventureros se embarcan en cruceros antárticos para observar una vida silvestre única en la Tierra, con fondos de hielo y roca de una belleza indescriptible. Imagine encontrarse cara a cara con pingüinos curiosos, sin miedo, mientras caminan contoneándose por playas volcánicas entre aguas heladas e imponentes acantilados congelados en el tiempo. Y no olvidemos la aurora boreal, la obra maestra celestial de la Tierra, que proyecta vibrantes destellos verdes y violetas en el cielo nocturno, creando un hechizo hipnótico y sobrenatural. Número 1. Un vistazo al esplendor de la Antártida. Revela una dimensión de belleza y rareza
en los polos de nuestro planeta. Como dijo una vez el explorador Wally Herbert, ningún lugar de la Tierra ha provocado emociones tan intensas como la deslumbrante península antártica. Preservar la Antártida no se trata solo de la salud del planeta. Se trata de salvaguardar una joya preciosa en el fondo del mundo que despierta la imaginación humana con su pura belleza. Una obra maestra de la naturaleza, sin duda. Comprender el mundo subglacial de la Antártida. La Antártida no es solo una cara bonita. Guarda misterios ocultos bajo su superficie helada que son como un tesoro intacto esperando ser explorado. La capa de hielo antártica, que contiene un enorme 70% del agua dulce de la Tierra, esconde un mundo secreto de lagos, ríos y cañones. Este continente helado forma el mayor trozo de hielo del planeta, y solo hemos arañado la superficie de lo que ocurre allí abajo. Gracias a imágenes satelitales de alta tecnología y radares que penetran el hielo, los científicos han comenzado a descubrir este mundo oculto. Imagine un laberinto de sistemas de agua fluyendo silenciosamente bajo kilómetros de hielo. Es como un reino acuático secreto, y apenas estamos empezando a comprender qué sucede en este laberinto helado. La gran pregunta es si existen microbios únicos allí abajo, adaptados al frío extremo y la oscuridad, que viven su mejor forma de vida. Uno de los más populares de este mundo oculto es el lago Vostok, el lago subglacial más grande de la Tierra. Científicos rusos tuvieron una corazonada al respecto en la década de 1960, pero no fue hasta finales de la década de 1990 que confirmaron su existencia. Imaginen una burbuja de agua dulce atrapada bajo 4.000 metros de hielo, sin contacto con la atmósfera durante más de 20 millones de años. Las condiciones allí son extremas, como salidas de una película de ciencia ficción. Los científicos sienten curiosidad por si las diminutas formas de vida adaptadas al lago Vostok podrían darnos pistas sobre la posibilidad de vida en otros planetas igual de resistentes. Así que la Antártida no solo es impresionante por fuera, bajo su gélido exterior esconde todo un mundo oculto que ruega por ser explorado. Nos vemos en el próximo video.